pasar por veterano. Él nunca estuvo en el ejército. Todo es invento suyo, soltó mi mamá en la audiencia, con esa voz envenenada que usa cuando quiere hacer daño. Yo ni me inmuté, solo me quedé mirando al juez. Ella se levantó despacito y hasta se quitó la toga, en plan solemne. Me llamo Derek Kincaid y ahí estaba, sentado en la sala 14B, mirando cómo mis papás hacían hasta lo imposible por borrarme de sus vidas. 6 metros de alfombra fea nos separaban, mientras las luces de arriba zumbaban tan fuerte que me hacían doler los dientes, ese ruido insoportable de oficina. Mi mamá ni volteaba a verme. Mi papá, duro como siempre, viendo fijo al frente, la mandíbula apretada como si no fuera a soltar palabra nunca. Me acusaban de fraude. Su abogado, un tal Preston Sterling, era de esos tipos que se nota que les encanta destruirte la vida y encima cobrarte una fortuna. Caminaba enfrente de la jueza Amelia Méndez como tiburón olfateando sangre. Cada paso bien calculado, zapatos carísimos, mancuernillas doradas brillando por todos lados. De esos que te cobran 9,000 pesos la hora y todavía te destrozan antes de la comida. Su señoría, empezó Sterling, con ese tonito que ya trae ensayado. Este hombre se inventó toda una carrera militar, robó honor, falsificó documentos y cobró beneficios de veterano que no le tocaban. Yo seguía callado, manos entrelazadas sobre la mesa, la espalda bien recta, sin dejar de mirar al frente. Sterling empezó a sacar sus supuestas pruebas, todo un show. Puso sobre la mesa unos álbumes de fotos que parecían recién salidos del laboratorio, vacaciones en los Hamptons, tarjetas de Navidad, trofeos de fútbol americano de Mason, puestos en fila como si fueran soldados. Ni una sola foto militar, dijo con voz triunfal. No hay imágenes de entrenamiento, ni de misiones, nada. Después sacó unos papeles que parecían oficiales. Solicitamos información a los registros públicos. No hay baja, no hay formato DD-214. El Departamento de Asuntos de Veteranos no tiene ningún expediente. Mi abogada, Rita Vance, una defensora pública que ya no puede con tanto, nada más revolvía sus papeles, visiblemente nerviosa. Me había visto 2 veces, y la verdad no tenía idea de qué hacer conmigo y mi silencio. Todo esto es una fantasía. Volvió a rematar Sterling, ahora mirando directo a la jueza. Un hijo desesperado por llamar la atención, que inventó una historia para aprovecharse de los recursos del Estado. Mi mamá se inclinó en ese momento, los aretes de perlas brillando bajo las luces, su traje Chanel perfectamente planchado, y su voz afilada como cuchilla. Él nunca sirvió, todo lo inventó. Yo ni pestañeé. Ellos juraban que mi silencio era señal de culpa. No podían entender que el silencio es lo único que te queda cuando has sentido caer morteros y tienes a alguien desangrándose entre los brazos, y el único ruido que importa es el del helicóptero que se acerca para evacuar. Crecer en la casa Kincaid era saber tu lugar desde niño. Mason, mi hermano, era el consentido, alto, guapo, mariscal de campo en Westfield High, título en negocios de Cornell, sonrisa tan perfecta que todas las señoras del club suspiraban cada vez que salía en las fotos. A él lo presumían en todos lados, era el hijo estrella. Yo era el que sobraba, el que preguntaba demasiado y nunca fingía estar feliz con las apariencias. A los 16 pregunté por qué donábamos a fundaciones de veteranos si mi papá en la cena les decía mantenidos del gobierno. Mi mamá me vio con frialdad. No nos avergüences, Derek. Al año siguiente, cuando insinué que el negocio de Mason sonaba a fraude piramidal, me dejaron afuera 3 días. Y cuando a los 18 me enlisté, firmando papeles justo después de graduarme, a los vecinos les dijeron que me estaba encontrando a mí mismo. Ni mencionaron el ejército, ni quisieron saber a dónde iba. Mi papá solo me dio un billete de 2,000 pesos en la oficina de reclutamiento. No esperes que te saquemos de apuros cuando esto no funcione. Y ya, sin orgullo, sin preocupación, solo una advertencia y el dinero. Me mandaron a Fort Benning en junio, el calor de Georgia derritiendo el asfalto, instructores gritando hasta perder la voz. Aprendí a disparar, a marchar y a sobrevivir con 4 horas de sueño y puras ganas. El básico fue un infierno y el avanzado, peor, pero por primera vez sentí que encajaba en algún lado. Al ejército no le importaba que fuera el hijo olvidado de Connecticut, solo si podía hacer mi trabajo. Para octubre ya estaba desplegado en Kandahar, Afganistán. No puedo decir en qué unidad, sigue siendo confidencial. No puedo hablar de lo que hicimos. Firmé un acuerdo que me puede llevar a la cárcel. Lo único que sí puedo contar es que el calor allá es como respirar fuego y el paisaje es tan hermoso como peligroso. Montañas donde cabe un ejército entero, valles que terminan siendo cementerios. Hacíamos operaciones de noche, pura vigilancia, de esas cosas que nadie menciona cuando te dan la bienvenida en los desfiles. Mandé 3 cartas a casa, escritas a mano y por canal militar. Jamás recibí respuesta. Ni cuando fui ascendido a especialista, ni cuando me dieron la insignia de acción en combate, ni siquiera cuando atacaron el convoy y terminé 2 semanas en un hospital de campaña, con costillas rotas y una conmoción que me hacía ver el mundo al revés. De mi madre solo llegó una tarjeta de Navidad, genérica, de las que compras en paquete, por dentro, con su letra perfecta. Espero que estés bien. La gala del club recaudó 800,000 este año. Muy orgullosa del ascenso de Mason. Mamá, 0 amor, 0 te extraño. Solo noticias como para un conocido. 3 años después regresé. Primero al Walter Reed, 8 semanas de terapia para una pierna que ya no funcionaba igual. Luego vuelo militar de regreso.
Camión a Connecticut porque nadie pasó por mí. Llegué a casa un martes de octubre, las hojas doradas y rojas como si el mundo se estuviera quemando despacio. Mi mamá abrió la puerta a medias, me escaneó de arriba abajo y solo dijo, «Ah, ya volviste». Nada de abrazos, ni lágrimas, ni «Qué bueno que estás vivo». Solo sorpresa de que hubiera tenido el descaro de regresar. Mi papá estaba en su despacho. Apenas levantó la vista de la laptop. ¿Necesitas dinero? ¿No? Bien. Mason está en la casa de huéspedes mientras remodelan su departamento. Tendrás que buscarte otro lugar. Dormí en el sillón esa noche. Me fui antes del amanecer y no volví jamás. Conseguí un estudio en New Haven, 40 metros cuadrados, radiador que sonaba como campanas, pero al menos era mío. Tramité mis beneficios en una clínica legal del centro. María Santos, una paralegal de mirada cansada y sonrisa buena onda, me ayudó a entender todo el rollo de la BEA. Tienes una estrella de bronce, me dijo revisando mi expediente. ¿Por qué tu familia no lo saben? ¿Cómo? Mis registros son confidenciales. Asunto de seguridad. No puedo decir casi nada de lo que hice. Para ellos, simplemente desaparecí 3 años. María solo me vio y dijo, eso está muy fuerte. Me encogí de hombros. Así es esto. La BE me aprobó la pensión por discapacidad, 30% por la pierna, 10% por pérdida de audición, 10% por el diagnóstico de estrés postraumático que me dieron en Walter Reed. No es gran cosa, apenas lo justo para salir adelante. Encontré trabajo en un centro de apoyo para veteranos, ayudando a otros a entender el sistema, escuchando sus historias. Pero la mía, esa nunca la conté. Aprendí a vivir en silencio, haciendo todo por pasar desapercibido. Pero, de alguna manera, el simple hecho de seguir vivo era como una ofensa para mis papás, como si el hecho de no haberme muerto fuera una afrenta personal contra su idea de que yo estaba destinado al fracaso. La demanda llegó una mañana gris de enero, por correo certificado, un sobre gordo, Charles E. Kincaid y Margaret L. Kincaid contra Derek R. Kincaid, juicio civil, número 2025, CV08847. Me quedé en la cocina leyendo la notificación, el café enfriándose, las manos temblorosas. Decían que supuestamente había mostrado un patrón de fraude. 1. Mentir sobre haber estado en el ejército de los Estados Unidos. 2. Inventar el diagnóstico de estrés postraumático. 3. Recibir ilegalmente beneficios de veterano por unos $18,000 en 2 años. 4. Manchar el apellido familiar con esas mentiras. Y la lista seguía. 6 páginas en total, firmadas por Preston Sterling, abogado. Lo lógico era que estuviera furioso, pero en vez de eso, me reí. Una risa amarga, quebrada, que retumbó en las paredes baratas. No solo me habían hecho a un lado, me reescribieron la vida. Borraron 3 años que viví, hicieron de mis cicatrices puras mentiras. Todo mi servicio, todo lo que di, toda la gente que intenté salvar, de pronto era una estafa. Sonó el teléfono. Era Rita Vance, la defensora de oficio que me asignaron. Señor Kincaid, tenemos que vernos. Esto está mal, muy mal. La oficina de Rita olía a café requemado y desesperación. Había papeles por todos lados, una planta medio muerta pegada a la ventana. Rita se veía agotada. A ver, cuéntame todo. ¿Sí serviste? Sí. ¿Tienes cómo probarlo? Es confidencial. ¿Eso qué significa? Mi unidad operaba bajo protocolos sellados. Mis expedientes están bloqueados. Hasta mis papeles de evacuación médica solo tienen un código. Rita se frotó las sienes. O sea, que no tienes pruebas. Tengo mi DD-214, pero los detalles están tachados. Es por seguridad nacional. ¿Y no se pueden desclasificar? No, a menos que el Pentágono lo autorice. Y eso se tarda meses, si es que lo aceptan. Rita se recargó en su silla, que rechinó fuerte. ¿Tus papás tienen dinero? Sí. Sterling es de esos abogados bravos, especialista en casos de reputación, familias de nombre que cuidan su imagen. Sacó un expediente. Presentaron 30 declaraciones juradas. Gente del club de campo, amigos de la familia, conocidos de negocios. Todos dicen que nunca vieron pruebas de que hayas estado en el ejército. Nunca se los conté a nadie. ¿Por qué no? ¿Qué querían? ¿Que fuera a sus eventos de caridad en uniforme? ¿Que les rogara que me creyeran? Rita guardó silencio. Entonces, esto va para juicio, y sin documentos nos van a hacer pedazos. El proceso arrancó en febrero. La oficina de Preston Sterling tenía ventanas enormes con vista al puerto de New Haven, sillas de piel, cuadros originales en las paredes. La recepcionista me ofreció agua mineral. Sterling tendría como 50 y tantos, pelo canoso perfectamente peinado, sonrisa que no llegaba a los ojos. Señor Kincaid, gracias por venir. Se sentó como rey en su trono. La reportera de la corte ya estaba tecleando. Empecemos por lo sencillo. ¿Usted afirma que sirvió en el ejército de los Estados Unidos de junio de 2021 a septiembre de 2024? Sí. ¿Dónde? Afganistán, pero no puedo decir la ubicación exacta. Protocolos de seguridad. Qué conveniente. Anotó algo. ¿Y su unidad? Es confidencial. ¿Su oficial al mando? Confidencial. ¿La base donde estuvo asignado? Confidencial. Sterling sonrió. ¿Entiende cómo se escucha esto, señor Kincaid? No respondí. Me pasó un documento. Esta es una carta del Departamento de Defensa. Pedimos sus registros militares por FOIA. Nos respondieron que no hay ningún Derek R. Kincaid en sus sistemas para las fechas que usted dice, porque mis expedientes están sellados. O porque nunca sirvió. Rita intervino. Objeción, eso es argumentativo. Sterling la ignoró. Dígame una cosa, Derek. ¿Puedo llamarle Derek? No contesté. ¿Por qué mentirían sus papás? ¿Qué ganan con esta demanda? Eso tendrían que preguntárselo a ellos. Ya lo hice. Dicen que regresó hace 3 años, que anduvo viajando por el sudeste asiático, trabajando de lo que fuera, y que empezó a decir que había servido solo para recibir beneficios.
que intentaron ayudarlo, conseguirle atención psiquiátrica, pero usted se puso hostil, hasta amenazante. Sentí que se me caía el estómago. Eso no es cierto. Tienen documentos, correos dirigidos a una terapeuta familiar, mensajes de texto donde expresan preocupación, una solicitud formal al BEA cuestionando su elegibilidad. Me pasó más papeles. Ahí estaba la letra de mi mamá, la firma de mi papá. Habían estado armando el caso durante 2 años. La audiencia quedó para el 15 de marzo. Tenía 6 semanas. Rita movió cielo, mar y tierra. Contactó al Pentágono, pero los protocolos de confidencialidad fueron un muro. Buscó al BEA. Confirmaron que recibo beneficios, pero no podían dar detalles sin autorización. Rastreó a compañeros de mi entrenamiento básico. 2 estaban desplegados. Uno más estaba lidiando con sus propios traumas. Otro no estaba en condiciones de dar un testimonio coherente. Todas las puertas cerradas. Necesitamos testigos de carácter, me dijo Rita en una de las preparaciones. Alguien que te conociera antes, durante y después. No tengo a nadie, ni amigos, maestros, jefes. Me fui a entrenamiento básico apenas me gradué. Casi no he vuelto a Connecticut. La gente con la que serví no puedo contactarles sin violar protocolos de seguridad. Rita casi lloraba. Derek, ellos van a ganar. Yo ya lo sabía. Mis papás no faltaban a ninguna audiencia. Margaret con sus trajes de diseñador. Charles siempre elegante. Se sentaban en la galería, con cara de padres sufridos, víctimas de un hijo problemático. Mason fue a una audiencia. Se quedó al fondo y ni me miró. Después lo alcancé en el estacionamiento. ¿De verdad crees que inventé todo esto? Ni me quiso ver. No sé qué pensar, Derek. Eres mi hermano, pero desapareciste 3 años, sin una llamada, sin venir a vernos. Y luego regresas diciendo que eras un soldado secreto. Por fin me sostuvo la mirada. Suena a locura. Lo es, por eso es verdad. Pero Mason solo negó con la cabeza. Mamá y papá solo quieren proteger a la familia. ¿Protegerla de qué? ¿De la verdad? Se fue, dejándome parado junto a mi Honda, todo golpeado, la pierna doliendo, las manos temblando de una rabia que no podía sacar. El juicio arrancó un miércoles, 15 de marzo. El juzgado olía a cera para pisos y a madera vieja. La jueza Amelia Méndez estaba al frente, una mujer de 50 años, mirada penetrante, conocida porque no se anda con rodeos en la sala. La nombraron hace 2 años, después de una carrera destacada como fiscal. Rita ya me lo había advertido. Méndez es dura pero justa. No se anda con juegos, pero tampoco con dramas. Solo contesta con honestidad. No adornes. La sala se fue llenando poco a poco. Mis papás y su equipo de abogados de un lado, Rita y yo del otro. Algunos curiosos en la galería, gente que se la pasa viendo juicios, unos periodistas y alguien haciendo dibujos para un portal de noticias local. Cuando entró la jueza Méndez, todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Caso número 2025 CB 0847. Kincaid contra Kincaid. Señor Sterling, presente su declaración de apertura. Sterling se levantó, impecable y seguro, y pintó el retrato de un joven problemático que no pudo con las expectativas, que desapareció años y regresó con historias rebuscadas y la labia de un estafador. Cerró diciendo que las pruebas demostrarían que Derek Kincaid jamás sirvió ni un solo día en el ejército, que engañó al gobierno y avergonzó a su familia con una mentira bien planeada. Se sentó y Rita tomó la palabra, directa y sin rodeos. La evidencia mostrará que Derek Kincaid es quien dice ser, que su servicio es real y que sus padres, por motivos que tal vez nunca entendamos, simplemente han decidido negarlo. Empezó el desfile de testigos. Sterling llamó primero a mi mamá. Margaret Kincaid subió al estrado como si fuera a recibir un premio. Tranquila, elegante, siempre con ese aire empático. Señora Kincaid, ¿puede describir su relación con su hijo? Ha sido complicada. Se limpió los ojos, aunque no le salió ni una lágrima. Derek siempre fue conflictivo, rebelde. Le molestaba el éxito de su hermano. ¿Le dijo que se uniría al ejército? No, se fue de repente, meses sin saber de él. Y cuando regresó llegó diciendo que había estado en Afganistán, pero no tenía pruebas, ni fotos, ni historias concretas. Todo muy raro, sospechoso. ¿Le creyó? Queríamos hacerlo. Miró al jurado. Pero entre más investigábamos, más cosas raras salían. Sterling fue sacando las pruebas. Álbumes de fotos, listas de invitados de fiestas familiares durante mi supuesto despliegue, declaraciones de gente del club campestre, una carta de mi orientador de prepa diciendo que yo tendía a exagerar. Fue brutal. Rita la contrainterrogó. Señora Kincaid, ¿Derek le mandó cartas mientras estuvo fuera? Algunas. ¿Las guardó? No. ¿Le contestó? Silencio. No me acuerdo. ¿No recuerda si le respondió a su hijo mientras decía estar en zona de guerra? Fue una época difícil. ¿Le preguntó sobre su servicio cuando regresó? Él no quería hablar. ¿O usted no quería escuchar? Protesto. Sterling ya estaba de pie. Protesta aceptada, dijo la jueza Méndez, pero no le quitó la vista de encima a mi mamá. Después tocó el turno a mi papá, Charles Kincaid, director de una firma regional de inversiones, miembro de 3 consejos directivos, todo un pilar de la comunidad. Su tono fue aún más frío, casi clínico. Derek siempre ha tenido problemas para distinguir la realidad, dijo. Esta fantasía militar es solo otro de sus delirios. ¿Presentó una queja ante el BEA? Sí. Creemos que consiguió beneficios de manera fraudulenta. ¿Por qué lo haría? Por dinero, por llamar la atención, para justificar años de no hacer nada. Rita apenas y pudo hacerlo tambalear durante su interrogatorio. Mi papá era demasiado hábil, demasiado calculador. Luego Sterling llamó a Mason, mi hermano, que no dejaba de jalarse la corbata, visiblemente incómodo. ¿Derek alguna vez habló de servicio militar antes de irse? No.
¿Le ha mostrado pruebas desde que regresó? Dice que es información clasificada. ¿Le cree? Silencio largo. Ya no sé qué creer. Después Sterling presentó al Dr. Lawrence Pemberton, un psiquiatra que ni siquiera me conoce. Solo revisó el expediente. Doctor, en su opinión profesional, ¿alguien puede inventar una historia militar? Por supuesto, se llama pseudología fantástica. Mentir de forma patológica para sentirse importante. ¿Alguien así podría engañar en una evaluación del BA? Sí, sobre todo si ha investigado y sabe cómo fingir síntomas. ¿Te podrían simular TEPIC? Está documentado en la literatura médica. Rita objetó. Su señoría, el doctor Pemberton, nunca ha evaluado a mi cliente. Se admite con reserva, resolvió la jueza Méndez. Continúe. Hicimos una pausa para comer, pero yo ni pude probar bocado. Tenía las manos temblando. Rita trató de animarme. Nos toca esta tarde, te voy a poner en el estrado. No, Derek, tienes que testificar. No puedo hablar de casi nada de lo que pasó. Todo sería, es información clasificada o no puedo decirlo. Va a parecer que oculto algo. Sí, ocultas algo. Tu servicio real, porque por ley debo hacerlo. Rita se dejó caer en la silla. Entonces ya perdimos. Sterling va a decir que tu silencio es culpa, y la jueza Méndez no va a tener más remedio que fallar en tu contra. Me quedé viendo la mesa de la cafetería, mi reflejo en la superficie rayada. No voy a romper mi juramento, susurré, ni para salvarme. Rita se quedó callada y luego soltó. Eso es increíblemente tonto. Sí, probablemente. La audiencia se reanudó a la 1:30. Sterling dio sus argumentos finales, metódico, demoledor, guiando al jurado por cada prueba, cada contradicción, cada momento de mi silencio. ¿Cómo confiar en alguien que ni siquiera puede probar dónde estuvo? Concluyó. ¿Que usa lo clasificado de excusa para todo? ¿Que quiere que creamos una historia increíble sin pruebas? Apuntó a mis papás. Ellos solo quieren proteger el nombre de su familia y frenar un patrón antes de que cause más daño. La defensa no presentó nada, ni testigos, ni documentos, ni pruebas, solo silencio y excusas. Se sentó y Rita pasó al cierre, breve, quizá demasiado. Derek Kincaid sirvió a su país. El hecho de que no pueda demostrarlo aquí no quiere decir que no haya pasado. Su silencio es honor, no culpa. Les pido que lo piensen. De repente, la jueza Méndez se inclinó hacia adelante. Señorita Vance, un momento. La sala se quedó en silencio. Méndez me miró de verdad, con una expresión imposible de leer. Señor Kincaid, póngase de pie. Me levanté, la pierna doliendo, el corazón a 1000. Gírese, despacio. Lo hice, sintiendo todas las miradas encima. Levante el pantalón de la pierna izquierda. Dudé. Rita se veía perdida. Sterling ya estaba objetando. Su señoría, esto no es lo usual. Dije que lo levante. Me agaché. Levanté la tela y mostré la cicatriz que iba desde el tobillo hasta la mitad de la pierna. Gruesa y roja, de esas que quedan cuando te cae una esquirla y te operan de emergencia en pleno campo. Nadie dijo nada, ni un suspiro. Es suficiente, dijo Méndez. Puede sentarse. Me senté, aunque ahora me temblaban más las manos. La jueza tomó el mazo, lo puso sobre la mesa y se levantó. Declaró un receso, 30 minutos. Todos quédense cerca. Salió del estrado. El alguacil parecía no entender nada. Yo me quedé en el pasillo con Rita, que no paraba de caminar de un lado a otro. ¿Qué acaba de pasar? No sé. ¿Sabías que la jueza iba a hacer eso? No. Derek, esa cicatriz. Fue una explosión de IED, provincia de Kandahar. No puedo decir más. Rita se detuvo. ¿Qué tan grave? Lo suficiente. Se quedó callada un momento y luego dijo: si Méndez reconoce que es una herida de combate, tal vez lo tome en cuenta, pero no estoy segura. Nunca la he visto hacer algo así. 35 minutos después, nos llamaron de vuelta. Méndez ya estaba en su lugar, pero se veía diferente, más seria, más firme. Retomamos la sesión. Señor Sterling, puede presentar sus argumentos finales. Sterling se levantó. Su señoría, la parte demandante descansa. Creemos que la evidencia es clara. Yo sí puedo decir exactamente dónde ha estado. De inmediato todos se quedaron helados y voltearon a verla. La jueza habló despacio, segura, con una calma que ponía los pelos de punta. ¿Perdón? Sterling apenas podía hablar. Le digo que sé exactamente dónde ha estado Derek Kincaid. Mi mamá se llevó la mano al collar de perlas. Mi papá ni se movió. Sterling abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Méndez siguió, eligiendo cada palabra. Batallón 112 de evacuación médica. Valle de Arghandab, Kandahar, agosto de 2023. Sentí como el corazón se me detenía. Nos emboscaron. El convoy quedó bajo fuego. Yo estaba atrapada en un vehículo incendiándose y el especialista Derek Kincaid me sacó. Me sostuvo la mirada. Me presionó la arteria femoral con ambas manos durante 40 minutos hasta que llegó el helicóptero. Me estaba desangrando, entrando en shock. No dejó de hablarme. Me mantuvo despierta. Me mantuvo viva. Nadie en el tribunal se atrevía a hacer ni el más mínimo ruido. No supe quién era realmente hasta que vi el expediente la semana pasada, siguió Méndez. Allá usábamos apodos, pero reconocí la cicatriz en su pierna. Misma explosión, mismo patrón de metralla. Sterling intentó reaccionar. Su señoría, esto es testimonio sorpresa. No puedo ¿qué? La voz de Méndez cortó el aire. ¿No puedo decir la verdad sobre el soldado que me salvó la vida? ¿No puedo presentar pruebas en mi propio tribunal? Usted debió haberse excusado. No supe que era la misma persona hasta que lo vi ponerse de pie. Tomó un expediente sellado. Hoy durante el receso contacté al Pentágono. Por excepción judicial de emergencia, pedí que desclasificaran su expediente para este proceso. Levantó el archivo. Llegó hace 20 minutos.
Rita se quedó pasmada, igual que todos. Méndez se lo entregó a la secretaria. Léalo para que conste en actas. La secretaria leyó con voz temblorosa. Expediente del especialista Derek Kincaid. Se enlistó en junio de 2021. Desplegado en Kandahar, Afganistán. Septiembre de 2021. Unidad reservada por seguridad. Condecorado con la insignia de acción en combate. Noviembre de 2021. Corazón púrpura. Agosto de 2023. Estrella de bronce con Vive por valor. Agosto de 2023. Citación. Acciones valientes bajo fuego hostil, logrando evacuar a 14 personas de una zona de combate activa. Es suficiente, dijo Méndez en voz baja. La secretaria dejó el expediente y nadie se movió, ni respiró siquiera. Méndez miró a mis papás. Su hijo es un héroe de guerra. Me salvó la vida a mí y a 13 personas más. Tiene cicatrices, por fuera y por dentro, por un servicio que ni siquiera se han molestado en reconocer. Mi mamá estaba pálida, el maquillaje no le alcanzaba. Mi papá parecía encogido, más pequeño que nunca. Caso desestimado, anunció Méndez. Con prejuicio. No se puede volver a presentar jamás. Alzó el mazo, hizo una pausa. Señor y señora Kincaid, su hijo logró en 3 años más de lo que la mayoría haría en toda su vida. Que intentaran destruirlo por eso, negó con la cabeza. Salgan de mi tribunal. El lugar explotó. Reporteros corrieron. La gente murmuraba. Sterling quería objetar, pero Méndez ya se había levantado y salía del estrado. Mis padres no sabían ni moverse. Margaret, siempre tan perfecta, se quebró. Charles miraba al frente, tieso, apretando la mandíbula. Rita me abrazó el brazo. Derek, ganamos. No pude responder. Mason se levantó de la galería y empezó a acercarse. Vi en su cara que entendía todo. Horror, vergüenza. Me di la vuelta y entonces lo vi. Ahí, en la última fila, un marine de uniforme impecable, canoso y con el pecho lleno de medallas. De pie, despacio, con calma. Me saludó, firme, el saludo perfecto. Luego se levantó otro veterano, del ejército, y también saludó. Después otro, de la marina, y así siguieron. Una ola de movimiento recorrió la sala. Todos los veteranos, observadores, seguridad, hasta un alguacil que ni había notado. Todos de pie, saludando. Sentía los ojos ardiendo, la garganta cerrada. No sonreí, no lloré, no les saludé de vuelta más que con un leve asentimiento. Solo me di la vuelta y caminé por el pasillo central, pasando junto a mis papás que ni me miraron, junto a Sterling guardando el portafolio con manos temblorosas, junto a los reporteros escribiendo a toda prisa. Rita me alcanzó afuera. ¿A dónde vas? A casa. Derek, espera. Los medios van a querer declaraciones. Tus papás tal vez intenten apelar. No pueden. El caso quedó desestimado con prejuicio. Pero Derek, me detuve y la miré. Gracias por intentarlo, aunque parecía imposible. Ella asintió, sin decir más. Salí del juzgado al frío de marzo. El sol ya se estaba metiendo. El cielo pintado de naranja y morado. Precioso. Mi teléfono vibró. Mensaje de María Santos del BA. Vi las noticias. ¡No manches! ¿Estás bien? Le respondí. Sí, por fin. Otro mensaje. Ahora de un número desconocido. Habla la jueza Méndez. Solo quería saber si tienes todo lo que necesitas. Ah, la documentación de servicio. Y también darte las gracias otra vez por aquella noche. Nunca tuve la oportunidad. Me quedé viendo la pantalla. Escribí. Usted acaba de darme todo lo que necesitaba. Gracias, su señoría. No tardó nada en contestar. Amelia. La verdad, creo que de todos modos, tú tienes un rango más alto que yo. Especialista. Casi solté una risa. 2 meses después, me llegó una carta formal del Pentágono. Habían desclasificado por completo mi expediente de servicio y me daban permiso para hablar de los detalles si así lo quería. Guardé la carta sin leerla. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie, ni a mis papás, ni a Mason, ni a nadie. El Centro de Recursos para Veteranos me ofreció un ascenso, más responsabilidad, mejor sueldo. Lo acepté y empecé a trabajar con otras personas que también habían regresado a familias como la mía, que necesitaban a alguien que realmente las entendiera. No volví a saber nada de mis papás, ni una disculpa, ni un reconocimiento. Mason llamó una vez, no contesté. Me dejó un mensaje diciendo que lo sentía, que debió haberme creído, que si podíamos hablar. Lo borré. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Hay distancias que, la verdad, se sienten como un respiro. 6 meses después del juicio, me invitaron a hablar en un evento para veteranos. Una reunión pequeña, compartiendo historias, buscando comunidad. Ahí estaba Amelia Méndez, ya no como jueza, sino como otra veterana más. Platicamos 2 horas, de esa noche en el Valle de Arghandab, de lo que vino después, de lo pesado que es cargar historias que no puedes contar. ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? Me dijo. Tus papás te tenían justo enfrente, alguien increíble, y estaban tan preocupados por cuidar las apariencias que ni siquiera te vieron. Sí, merecías algo mejor. Los dos lo merecíamos, y por eso seguimos adelante de todas formas. Sonrió. Sí, supongo que de eso se trata este trabajo. Sigo viviendo en el mismo departamentito, sigo manejando el Honda viejo, sigo trabajando en el centro de recursos ayudando a otros a descifrar el laberinto del BA. La diferencia es que ya no me escondo, ni de mi historia, ni de mis cicatrices, ni de la verdad sobre lo que hice y quién soy. Mis papás quisieron borrarme, quedarse con su versión de la historia, el hijo problema, la fantasía que inventaron, la vergüenza que pudieran culpar y desheredar. Pero aquí sigo, de pie, ayudando a otros a levantarse. Ellos perdieron lo que tanto querían proteger, su reputación, su caso, el control sobre la narrativa, y yo no tuve que destruirlos. La verdad se encargó de eso. Soy Derek Kincaid.
especialista del ejército, médico de combate, condecorado con la estrella de bronce, y no necesito el permiso de nadie para existir.